viernes de relatos inevitables. Esperamos todos se encuentren bien en casa y bueno, la pasen muy bien en esta nuestra cita. Comenzamos. ¿Han soñado con el final de los tiempos? Relato extraído de Reddit. Me gustaría que este relato fuera anónimo. Espero no dar mi nombre, pero sí mi testimonio. Yo la verdad he tenido el mismo sueño del apocalipsis por cerca de 6 años. Siempre se repiten los mismos sueños. Yo, de pronto, abro los ojos en determinado sitio y ante mí se abre la tierra en un gran cráter. Y de pronto aparece gente de quién sabe dónde y empiezan a hacer una gran fila. Una fila enorme, muy larga. ¿Para qué? Pues para tirarse en él, como si fueran manejados por otra entidad, mientras al otro lado hay una puerta enorme, la cual está rodeada por dos gigantes y estos, de aspecto macabro, tienen dos rostros y tres pares de alas. La gente que se ve ahí carece de personalidad propia. Se ven como si fueran personas sin emociones, carentes de expresión, como si estuvieran vacías, ya que no hablan, solo hacen la fila y el único sonido que hay son gritos desgarradores de las personas que se arrojaron ya al cráter, y una voz muy grave de pronto empieza a sonar muy fuerte, tanto que inclusive me hace vibrar el pecho y mueve mis cabellos. Esta voz empieza a decir lo siguiente: las 7 llaves han sido completadas, las trompetas han sonado y volveremos a la etapa cero una vez más. A lo lejos veo una puerta enorme, increíblemente grande y alta. Esta es de color blanco aperlado y tiene retoques muy finos dorados. Una gran luz emana de ella. De pronto, todo se pone oscuro y se viene abajo todo lo que veo y despierto. Yo me levanto y siento como déjà vus, porque son sueños que ya tuve. Y hasta hace unos días, realmente de tanto soñarlos, es como si hubiera visto una película. Tengo recuerdos muy claros de ellos. Y en ocasiones, luego de despertarme por haber soñado este tipo de cosas, vuelvo a quedarme dormido. Y de nueva cuenta, vuelvo a soñar. Pero lo que vuelvo a soñar cambia y demasiado. Pero este sueño ya es diferente. Es, por así decirlo, todo lo opuesto a lo que soñé por primera vez. Ya que en este segundo sueño, el mundo se ve más desarrollado. Se ve que solo hay edificios y ninguna casa. Hasta que de la nada empieza a temblar tan fuerte que los vidrios de todos los edificios se rompen. En la televisión únicamente transmiten las noticias que están pasando. Y en estas me puedo dar cuenta que están pasando gran cantidad de catástrofes a la vez en todo el mundo. Hay temblores, volcanes activos, terremotos, tsunamis, incendios. Las grandes montañas se desmoronan. En fin, todo es desolador. También hablaban de que era el final del mundo y habían protestas de personas creyentes, hasta que de pronto se abre la tierra en dos y de la nada la gente empieza a hacer fila. Sí, una larga fila como en el sueño anterior. Llega de pronto un viento tan fuerte que se lleva autos, se lleva personas, desprende edificios pequeños y otras cosas, pero la gente no parece aturdida o asustada. Sigue haciendo esta fila. Y mientras unas salen volando por el viento, las pocas que permanecen se reagrupan y vuelven a hacer la fila. De nuevo, allí, parados uno tras de otro. Mientras que por otro lugar, los que están viendo la fila del infierno, por así decirlo, empiezan a caminar hacia otro lugar. Parece que yo solo tengo conciencia. Estos sueños no solamente los he tenido yo, también otra persona que integra mi familia los ha tenido. Sin embargo, ella los ve como si a partir de este desastre natural comenzara el fin del mundo. Es decir,
En una ocasión soñó con un volcán activo. Ella me decía que se veía como si fuera Pompeya, como si a partir de esa erupción volcánica todo en el mundo hubiera sido destruido. A quienes les he platicado de mi sueño piensan que soy fanático religioso. Y bueno, para mí se ha vuelto un poco complicado hablar de mis sueños, y por eso realmente a muy pocas personas se los cuento, ya que me han tachado de fanático religioso, pero la verdad que no, ni al caso. Yo no soy creyente, es más, ni siquiera rezo o voy a la iglesia. Sí, creo en algo mayor, pero de ese pensamiento no paso. Si es que a alguien más le ha ocurrido algo parecido a esta experiencia mía. Si fuera así, me encantaría que se contactaran conmigo a través de tu canal. Saludos. La escuela y sus secretos. Historia compartida por Raúl. Lo que tengo que contar no me lo estoy inventando ni nada. Es una especie de leyenda, si así se le puede decir. En mis tiempos de secundaria, hasta bachillerato, que fue hace poco tiempo que lo terminé, yo estudié en un colegio privado, uno que era de muy buena reputación en la pequeña ciudad donde se ubica. En esa escuela, tanto alumnos como profesores e inclusive la directora afirmaban tajantemente que una especie de espectro rondaba por los pasillos de la escuela, y la cual mencionaban que se debía a que era el espíritu de una profesora que había trabajado ahí, pero que su hijo había muerto ahogado en el mar, un día que habían ido a la playa de paseo. Yo realmente no conocía ni conozco los detalles del incidente, pero es lo que escuché hablar acerca del tema. Los profesores que se han quedado hasta tarde trabajando en exámenes o revisando pruebas dan testimonio que han visto las puertas siendo azotadas de manera brusca, teniendo las ventanas cerradas sin signos de que haya sido el viento, además de objetos encima de sus escritorios siendo tirados al suelo sin razón alguna, sonidos sin saber qué los produce y realmente no se sabía qué era lo que pasaba, pero definitivamente no era normal. Era algo como mínimo intrigante, pero como no sucedía tan a menudo ni tampoco era nada grave, pues no decían nada, probablemente para no quedar como locos, por miedo a que la gente pensara que estaban mintiendo o que estaban chiflados. Sin embargo, un suceso fue lo que marcó que se diera a conocer su presunta existencia y que tomara más fuerza que realmente en esa escuela se veían cosas. Quisiera detallar que los baños donde van los estudiantes pues son dos, uno para niños y otro para niñas, los cuales están separados quizás por 3 metros de distancia, pero están uno enfrente de otro, o sea, que se puede ver la puerta de uno desde la puerta del otro baño y viceversa. Y si las puertas están abiertas, se puede ver adentro del baño, pero solo lavamanos, pues los servicios no son visibles. Y se preguntarán, ¿pero para qué tanto detalle? Bueno, esto es con la idea de que puedan entender un poquito de manera más clara lo que les voy a contar. Una noche, 2 maestras se habían quedado hasta tarde en la escuela. Eran tiempos de exámenes y querían avanzar el trabajo que tenían en la escuela en vez de en su casa. Según me platicaron, todo estaba bien. Ellas también habían escuchado ciertos comentarios de que espantaban, pero no hacían caso. Eran escépticas y realmente no tenían miedo de esas cosas. Además, estaban avanzando en el trabajo muy bien. Serían las 10 de la noche cuando ya había llegado la comida que pidieron para cenar, y para llegar a la puerta de la escuela es necesario cruzarla toda desde la sala de maestros, así que fueron juntas. A esa hora ya había oscurecido. Los largos pasillos de la escuela se tornaban oscuros y cambiaban mucho a diferencia de cómo lucían durante el día. Recogieron su comida y entraron de nuevo en la escuela. De regreso a la sala de maestros, debían cruzar por el pasillo donde estaban los baños. Ellas aprovecharon y entraron en ellos. Ya dentro del baño hicieron lo que tenían que hacer, y mientras una hacía sus necesidades, la otra ya había terminado y decidió lavarse las manos. Cuando estaba en ello y mientras platicaba con la otra maestra,
Dice que sintió la necesidad de girar la cabeza hacia afuera, así como cuando sientes una mirada y volteas para saber de quién se trata. Así que ella volteó la cabeza hacia el pasillo, pero no vio nada. Siguió lavándose las manos. Ella siguió lavándose las manos, pero de nueva cuenta tuvo esa sensación otra vez. Al acercarse para tomar papel para secar sus manos tuvo un ángulo más amplio, y ahora no solo miró el pasillo, ahora también pudo ver los baños de enfrente, los de niños, y fue ahí cuando lo vio. Era un niño pequeño. Ella de inmediato pensó que quizás se trataba de un niño al que no habían ido a buscar por X razón, o que por jugar alguna broma se había quedado en la escuela, y al verlas a ellas, se había escondido en los baños. Seguramente debía hacer eso, así que arrojó el trozo de papel con el que se estaba secando las manos en el basurero, y caminó en dirección al baño de enfrente. Apenas había dado un par de pasos fuera del baño de mujeres, cuando de pronto, ese niño que le había mantenido la mirada en todo momento, empezó como a perder color, y luego, de unos segundos, desaparecería por completo. Ya no estaba ahí. Esa cabeza del niño asomándose por el baño ya no estaba más. Había desaparecido frente a ella. Así que ella se frotó los ojos pensando que tenía la mirada cansada por tanto trabajar frente a la computadora. Y para corroborar, entró en el baño de los niños. Encendió las luces, pero no había nadie. Revisó baño por baño, abriendo todas y cada una de las puertas. Pero nada. Era imposible que hubiera escapado. Entonces, en ese justo momento, en su cabeza no hubo más excusas. Aquello no había sido un niño. Aquello que había visto ella era algo más. Ella gritó muy fuerte. No podía creerlo. En un momento más llegaría su compañera y al contarle todo lo que había pasado, ellas tomaron sus cosas y decidieron irse de ahí. Luego de que les pasara esto, se lo contaron a los demás profesores. Ellos afirmaron haber presenciado también sucesos extraños, incluidos la misma directora. No pasó mucho hasta que los rumores de lo que se había visto aquella noche llegaron a los estudiantes también. Estos lo supieron. Los más pequeños quedaron perturbados y los mayores quedaban un tanto nerviosos ante este relato. Se creó una especie de atmósfera de nervios generalizada. A mí me dio mucho miedo cuando me contaron esta historia, lo recuerdo bien, pero por más temor que provocó en mí, no puedo dar fe personalmente, ya que a mí jamás me pasó algo extraño en esa escuela. Más allá de escuchar ruidos que no siempre sabía de dónde venían, pero que yo los justificaba diciendo que eran el ruido que se acumulaba en los edificios grandes y antiguos como lo era esa escuela, y realmente no le daba mucha atención. Pero a día de hoy, conocidos y amigos que tuve de la escuela siguen contando lo que les sucedió a ellos, y sí, son cosas muy parecidas a lo que la mayoría les sucedió. Creo que fui afortunado de no presenciar jamás a algo o a alguien, ya que no sé cómo hubiera reaccionado. Y esta fue mi historia. Mi perro Scooby. Historia extraída de Reddit. Todo comenzó cuando en mi ciudad, unas semanas atrás, fue embestida por un fuerte huracán. Mi perro Scooby había desaparecido. Pasé todo el día buscándolo, pero no hallé ni rastro de él. Fue difícil para mí, me la pasaba llorando. Y mi novia me consolaba. Carajo, cómo amaba a ese perro. Pero algo pasó el viernes de la semana pasada. Mi perro Scooby había regresado. Estaba todo sucio, mojado y sin su collar, pero aún así lo abracé. Se sentía frío y olía extraño como a tierra. También tenía un sentimiento extraño. Era una sensación que me mantenía incómodo, así como raro, pero no le di importancia. Estaba muy contento, él había regresado. Lo bañé y en la noche él se acurrucó a mi lado en la cama. Mi novia estaba contenta también, pero en su cara notaba un poco de disconformidad por la situación. Al día siguiente yo le pregunté qué pasaba. Ella me respondió: Miguel, ¿no te parece algo extraño? Él estaba igual, claro, él estaba sucio cuando volvió, pero estaba igual, no había bajado de peso. Aparte, ¿no te parece raro que últimamente no ha dejado la casa?
Lo digo porque a él le encantaba salir y jugar en el patio. También, a pesar de que lo bañaste, sigue oliendo a tierra. Yo le dije que no estuviese inventando cosas cuando no las hay. Y sí, no había bajado de peso. Yo le dije que no estuviese inventando cosas cuando no las hay. Y si no había bajado de peso, seguro fue porque un buen samaritano le dio comida. Ella suspiró y el día transcurrió normal. Claro, hasta la noche del lunes. Mi novia y yo estábamos acostados cuando de repente escuchamos como alguien susurraba en la cocina. Yo me alarmé, me levanté, tomé una pistola que tengo en casa y fui a ver qué pasaba. Cuando salí no había nada ni nadie. Solo estaba Scooby sentado en el sofá. Me pareció extraño. Él estaba despierto y la televisión estaba encendida. Además, él parecía diferente, como que más encorvado. Yo no le di importancia, bajé mi pistola, fui y lo acaricié. Y luego de revisar la casa, apagué la televisión y me fui a dormir. En la mañana mi novia se había levantado y me estaba llamando. Cuando fui, vi lo que pasaba. El piso y las paredes estaban llenas de lo que a mí me pareció tierra mojada y rasguños profundos. Yo estaba en shock. Pero me di cuenta de algo. Scooby no estaba. La puerta del frente estaba abierta, así que me vestí y salí a buscarlo, pero nada. Estuve la mañana siguiente buscándolo, pero me di por vencido. Mientras manejaba de regreso a mi casa, algo llamó mi atención. Por la ventana del auto logré verlo. Era Scooby. Estaba en la puerta de mi casa, pero algo no estaba bien con él. Estaba más bajo de peso y también había alguien con él que tocaba la puerta. Me bajé del auto y le dije al hombre que quién era. Él se presentó, me dijo que se llamaba Malcolm Stewart y que él había encontrado a mi perro. Lo dejé pasar a mi casa y él me empezó a contar. Hace unos días que mi hijo y yo cazábamos ciervos. Escuchábamos como un perro ladraba y chillaba. Cuando fui a investigar, ahí estaba un perro amarrado en un agujero en la tierra, era poco profundo. Dios, él estaba muy delgado, más que ahora, y tenía rasguños que parecían de un cuchillo. Directamente lo agarré, lo subí a mi camioneta y mi hijo y yo lo llevamos a un veterinario. El día de caza para mi hijo y para mí había terminado. Apenas llegamos, lo atendieron y gracias a Dios no fue nada grave. Se le curaron las heridas y después lo alimentamos. Estaba muy débil, así que la mayor parte del tiempo dormía. Me costaba imaginar cómo habían personas capaces de maltratar así a un animal. En su placa del collar tenía la dirección, pero esperé un poco para que se recuperara. Me costaba imaginar cómo había personas capaces de maltratar así a un animal. En su placa del collar tenía la dirección, pero esperé un poco para que se recuperara más. Pasaron ya 10 días de eso y por ello apenas hoy lo traje. Yo le dije que era imposible, porque Scooby había aparecido en mi puerta hace apenas 5 días. Es más, ese mismo día lo había estado buscando porque había desaparecido. Él solo puso una cara de confusión y continuó. ¿Estás seguro? Lo digo porque literalmente este perro tenía un collar con tu dirección y tu nombre. Él se fue y dejó a, ¿quién se suponía que era Scooby? No. Él se fue y dejó a, ¿quién se suponía que era Scooby? Esa noche a él le cociné una rica chuleta. Mientras estaba viéndolo comer, recordé que el otro Scooby no había comido ni una sola vez desde que había aparecido en mi puerta. Yo pensé que estaba enfermo o algo así, pero no parecía ni enfermo ni hambriento. Mientras pensaba eso, lo escuché. Era como si un animal rasguñara la puerta. Yo me alarmé y fui a ver qué era. Me asomé por la manilla de la puerta, pero no había nada. Cuando me di vuelta, miré como Scooby, mi Scooby, estaba debajo de la mesa. Él estaba temblando. Dios, lo abracé y le dije, tranquilo chico, no pasa nada. Luego de que se calmó, lo llevé a mi habitación. Él se durmió junto a mí. Mi novia no estaba, solo éramos mi Scooby y yo. Mientras dormíamos me levanté exaltado. Escuchaba pisadas que venían del patio de la casa. Yo tomé de nuevo mi arma y salí de mi habitación junto a mi perro. Subimos al segundo piso y me asomé por una de las ventanas. Carajo, era Scooby, pero no mi Scooby. Esa cosa se parecía a él, pero estaba parada en 2 patas. Era alto y Dios había tierra cayendo de su boca. También esa cosa ladraba, muy parecido a mi perro. He de decir que mientras hacía eso, mi Scooby que estaba a mi lado se echó en mis pies y empezó a temblar. Yo seguía viendo cómo esa cosa intentaba abrir la puerta, pero no podía. Luego de un rato, eso habló y decía, déjame entrar, déjame entrar. Maldita sea, esa cosa hablaba con una voz muy gruesa y penetrante. Luego de un rato, pareció darse por vencido y se fue. Pero esa maldita cosa antes de irse se colocó en sus 4 patas y se marchó. Sí,
Antes se parecía a él, pero ahora lo era. Eso me vio. Yo me asusté. Él se me quedó viendo fijamente, no apartaba su mirada de mí, y yo, por más miedo que sentía, no pude quitarme de la ventana. Después de unos segundos, solo dio media vuelta y caminó hacia la valla, pasándola de un salto. Esa valla la había instalado hace 1 año y medio, y medía más de 2 metros, pero sin embargo esa cosa que se parecía a mi perro la saltó como si nada. Luego de que lo hizo, vi cómo se iba por el bosque detrás de mi casa. Mientras lo hacía, en un punto lo perdí de vista. Pensé, Dios, ¿qué era esa maldita cosa? Yo estuve en ese sitio en shock y temblando. Luego de unas horas, mi novia llegó y le conté todo. Ella, cuando terminé de hablar, comenzó a decirme algo mientras sollozaba, que me dejó en shock. Ella dijo, Miguel, yo también lo vi. El día que volvió Scooby, sentí como alguien abría la puerta de nuestra habitación. Era esa cosa, solo me veía, y tal parecía que formaba una pequeña sonrisa mientras nos veía dormir. Después de eso, creo que me desmayé. Al día siguiente pensé que solo había sido una pesadilla, pero ahora creo que fue real. Ella se desplomó en el suelo y empezó a llorar. Eso no ha aparecido de nuevo, lo sé porque puse cámaras y detectores de movimiento, pero aún lo escucho. Él está ahí en el bosque, riéndose. Pronto nos mudaremos y espero que esa cosa no nos siga. Dios, por favor, que así sea.